Bueno, y Venezuela inició ya la recta final de su campaña electoral presidencial a medida que han ido aumentando también las tensiones políticas antes de las próximas elecciones. Los partidarios de los principales candidatos, que son el actual mandatario y candidato, por supuesto, Nicolás Maduro, y el de la oposición, junto al abanderado Edmundo González, están movilizados ya ahí a sus seguidores y preparándose para las elecciones del próximo 28 de julio. Las claves de este proceso se las voy a presentar yo mismo acá en la explicación de este día martes. Bueno, hemos sabido que durante los últimos 25 años el gobierno de Venezuela ha estado ahí controlado por el chavismo, el movimiento socialista, que comenzó con la elección democrática de Hugo Chávez en el año 1998 y que desde entonces se ha vuelto más autoritario con el paso de los años. Todo esto luego de que Chávez muriera en el año 2013 y su protegido y quien fuera su vicepresidente y también ahí líder del partido, Nicolás Maduro, ganó la presidencia en ese entonces por un margen bastante estrecho. Y desde entonces la economía de este país se ha ido desplomando hace ya casi una década, lo que ha provocado uno de los mayores éxodos en el mundo, con cerca de 7 millones de venezolanos en la historia de Latinoamérica que han ido abandonando Venezuela. Un flujo de migrantes hacia Estados Unidos principalmente, también otros países de nuestra región, y estas por lo demás van a ser las primeras elecciones venezolanas en más de una década en las que un candidato de oposición, que es Edmundo González, a quien vemos ahí en la imagen, tiene una posibilidad razonable de ganar. Y es por eso de que la oposición venezolana le ha solicitado a la comunidad internacional que presten atención, por supuesto, a este proceso para que sean elecciones justas y libres, y además recordando de que el Mercosur ya había suspendido a Venezuela a mediados de 2017 por esta ruptura del orden democrático por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y es por eso de que los activistas de la oposición han denunciado periódicamente lo que llaman tácticas opresivas por parte de su gobierno, incluido el encarcelamiento de los miembros de la oposición. Y es por eso de que la oposición ha tenido que salir a las calles, hacer campaña principalmente a través de las redes sociales, el boca a boca, ya que se encuentran privadas de los fondos públicos y el acceso también a los medios tradicionales estatales. Por su parte, Venezuela, les decía, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Fiscalía, anunció una investigación por las denuncias de un grupo paramilitar colombiano que asegura haber sido contactado por un plan desestabilizador en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Acusaciones que se han ido extendiendo también antes de que se iniciara formalmente esta campaña presidencial la semana pasada. Revisemos algunos datos de esta jornada que se van a vivir el próximo 28 de julio. Son cerca de 21 millones de votantes los que están llamados a las urnas en Venezuela, en un país donde son poco más de 30 millones de habitantes. Sobre todo, además, lo que más ha preocupado a la oposición es que los cerca de 7 millones de votantes venezolanos que se encuentran en el extranjero han tenido algún tipo de problema para poder inscribirse en este proceso, por lo tanto no podrían votar. Hablamos de 2 candidatos, pero en total hay 10 candidatos que buscan la presidencia. Eso sí, la gran mayoría marca hasta cerca de un 5% de las encuestas, a todo dar. Los principales son de la plataforma unitaria, que es Edmundo González, y también Nicolás Maduro. Todo esto para ver quién va a ser el próximo inquilino de los próximos 6 años en el próximo mandato, que va a comenzar en el año 2026, hasta el año 2031. Así que vamos a estar viendo. Y otra cosa que ha llamado la atención de este proceso es nada más ni nada menos el voto que le van a mostrar a los venezolanos cuando lleguen ahí a las urnas. ¿Por qué? Mire, este es el voto, es gigantesco. Les dije que son 10 candidatos, pero Nicolás Maduro, quien va a esta reelección, aparece en 13 ocasiones. La pregunta es, ¿por qué? Porque aparece por cada partido que lo apoya en su conglomerado. Edmundo González aparece solamente en 6, él es el principal candidato de la oposición, y es por eso de que han habido bastantes críticas respecto a la cantidad de veces que aparece Nicolás Maduro, producto de que además aparece en más ocasiones que lo que ocurrió en las últimas elecciones del año 2017. En aquella oportunidad él aparecía en 10 oportunidades su foto.
Y en ese entonces el principal candidato opositor que se presentó, recordando de que la oposición decidió no presentar un abanderado oficialmente, estaba en 4 fotografías. El resto también aparece en repetidas ocasiones, dependiendo, como les decía, de la cantidad de partidos que lo vayan ahí a apoyar en estos comicios del 28 de julio. Esto ha llamado muchísimo la atención. Revisemos también cómo están las encuestas. Les dije que son 10 candidatos, pero vamos a revisar a los 2 principales, a los 2 que más marcan en estos sondeos. El último fue hecho por ERCON Consultores a 1.200 personas entre el 30 de junio y el 3 de julio. Es una de las últimas encuestas de mayor popularidad que se ha salido ahí en Venezuela. Edmundo González ganaría con un 62,1% y Nicolás Maduro está muchísimos más atrás con un 28,1%. Esto ha llamado bastante la atención porque generalmente la diferencia que existía anteriormente no era tan grande con el candidato que se presentaba en contra de Nicolás Maduro, y eso también se ha criticado bastante, puesto a que por primera vez la oposición se ha unido en torno a un candidato principalmente, y es por eso de que ahora llama mucho la atención y se dice que la oposición tiene real oportunidad de ganar ahí estas elecciones del 28 de julio. ¿Qué dicen los analistas? Y sobre todo respecto a esta situación de que podría existir un fraude en este proceso por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos. La brecha en los últimos estudios de intención de voto es superior a los 20 puntos porcentuales. Nunca antes la oposición en una elección presidencial había obtenido semejante brecha. Por más que se intente rebanar la brecha con diversas opciones de manipulación del resultado, bueno, descontar 1.800.000, 1 millón de votos. 1.200.000 votos no es cosa sencilla. Bueno, revisemos la ficha, por supuesto, de los principales candidatos. Como les decía, partamos por el actual mandatario Nicolás Maduro. Les decía ya que él se encuentra en el cargo tras el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013. Él gana después la elección en abril de ese año a Enrique Capriles, pero lo hace por menos de 2 puntos. Nació él el 23 de noviembre de 1962, es decir, tiene 61 años, en Caracas. Él está casado además, pero tiene un hijo también, pero no de su actual esposa. Maduro, recordemos que él fue conductor de un autobús en el metro de Caracas, también fue un sindicalista, un dirigente sindical, y él conoció precisamente a Hugo Chávez luego del golpe de Estado de 1992. En 1999, cuando Hugo Chávez llega al poder, Maduro fue elegido diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la encargada de redactar la nueva Constitución, que finalmente fue aprobada en aquel año y que derogó esta Carta Magna que existía desde el año 61. Entre 2005 y 2006, él fue presidente de la Asamblea Nacional, y desde ese mismo año y en 2012, durante este segundo mandato de Hugo Chávez, fue el canciller, fue el ministro de Relaciones Exteriores. Y después de eso, en octubre de 2012, Chávez, después de ganar las elecciones, lo seleccionó como su vicepresidente, y a finales de ese año, Chávez lo anunció como el hombre encargado de sucederlo. ¿Cuáles son además las principales propuestas para quedarse en el poder Nicolás Maduro? Pasemos a revisar acá un resumen de algunas, por supuesto, de este plan de transformaciones que está centrado en la economía, que está inspirado, según dijo Nicolás Maduro, en las ideas de Hugo Chávez, que estaban contenidas en el plan de patria que había presentado el fallecido mandatario en el año 2012 para su 4º mandato, pero que nunca logró comenzar producto de su fallecimiento. Bueno, él dice que busca modernizar la economía mediante este nuevo modelo exportador productivo y de transformación completa de este modelo económico productivo. Además, dijo que va a perfeccionar los modelos de convivencia y también de goce de los derechos humanos. Busca generar paz, seguridad e integración territorial. Todo esto lo hace en el marco de la disputa que existe actualmente sobre la Guayana Esequiba, el territorio que tiene ahí con varios cruces diplomáticos en este último tiempo a Venezuela. Dice que busca acelerar la recuperación del estado de bienestar y afianzar los valores del socialismo. Busca consolidar también la política de democracia. Dice que busca ser directa, éticamente republicana a través de este profundo proceso de repolitización. No ha entregado mayores detalles, sino solo estos eslóganes de las propuestas que busca combatir. Y además dijo que va a presentar ahí un plan de acción ecológica para el cambio climático y que busca, por supuesto, ahí para generar esta configuración
mundial sobre este problema que vive nuestro mundo. Les dije que hace algunos días había comenzado la campaña electoral oficialmente. Escuchemos qué dijo el actual mandatario de Venezuela. Y le digo a los patarucos, prepárense para la paliza que les va a dar el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Somos la fuerza de la historia. Veamos la otra cara de la moneda, la parte de la oposición. Acá vemos Edmundo González, es parte de la plataforma unitaria que configura a 6 partidos de este conglomerado político. Recordemos que él reemplazó a 2 candidatas, primero a María Corina Machado, que era la candidata que ganó las primarias de la oposición, y luego a Corina Lloris, que no pudo inscribir su candidatura. Él es un diplomático, tiene 74 años, él es casado también y tiene 2 hijos. Él concentra finalmente a estos dirigentes de la oposición de venezolana, los principales partidos de la oposición. Él se graduó de internacionalista en la Universidad Central de Venezuela y también hizo una maestría en Relaciones Internacionales en Washington. Tiene, como les decía, 74 años, nació en 49, y él además ha tenido diversos cargos a nivel local también, pero el que más ha generado ahí controversia es que él también trabajó para Hugo Chávez, porque él fue embajador en Argentina antes del primer gobierno de Hugo Chávez, pero él se mantuvo. Recordemos de que Hugo Chávez llega al poder en 1999 hasta el año 2002, cuando ya ahí rompe la relación con el entonces mandatario. Revisemos también cuáles son las principales propuestas que presenta la oposición en esta candidatura. Como por ejemplo, ellos no han entregado un plan propiamente tal, sino que en entrevistas se han hablado respecto a la recuperación económica, por ejemplo, medidas para combatir la inflación, también restaurar la confianza en las instituciones, principalmente en el Poder Judicial, que ha sido muy cuestionado por parte de los venezolanos, un sistema de atención en salud, mejorar el sistema de atención en salud y también detener y sancionar la corrupción, algo que ha sido bastante criticado por parte de los venezolanos, sobre todo al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué dijo Edmundo González durante el lanzamiento de su campaña? Escuchemos. Vamos a ganar un país de respeto, en el que todos son tomados en cuenta y nadie se impone sobre el otro. Claro, ahí escuchábamos, él ha estado recorriendo también gran parte del país, pero lo tienen que hacer a pie, es decir, ahí en vehículos, porque tienen prohibido, junto a María Corina Machado, que le busca traspasar también ahí su bolsón de votos. Ella podría haberle ganado a Nicolás Maduro con cerca de un 70% de los votos, según han dicho las encuestas, pero lo que ella hace es ir recorriendo junto a Edmundo González gran parte del país para así traspasarle este capital político y ella pueda ganar. ¿Qué dicen los venezolanos sobre este proceso? Bastante dividido. Escuchemos. Le verán el verdadero rostro a la revolución. Se van a comer el polvo de la derrota, créanlo, el 28 de julio. Ese va a ser nuestro regalo para nuestro comandante Hugo Chávez Frías de cumpleaños. Estamos en la calle, estamos llamando a la participación, al voto, bueno, llenándonos de esperanzas, de expectativas, para que el 28 de julio todos los venezolanos juntos salgamos a ejercer el derecho al voto y abarrotemos esos centros, abarrotemos los centros electorales, nos llenemos de energía. Esta es nuestra ilusión, este es nuestro momento, ¿sabes? O sea, esta es nuestro momento decisivo, y por eso de alguna manera me involucro tanto en esto, porque quiero que salgamos adelante. Estoy luchando por una Venezuela libre. Claro, luchando por una Venezuela libre, ahí escuchábamos en donde la oposición por primera vez en décadas tiene una real oportunidad de ganarle al chavismo y que por supuesto vamos a estar informándoles a través de Mega Noticias.